Entonces, esa recuperación que se estaba dando en el Perú y en el mundo, en otros países, digamos, una recuperación más rápida, en otros menos, ha sido fuertemente afectada por este conflicto bélico, ¿no? Al final, más tarde o mañana, les voy a mandar un par de articulitos que están publicados en este documento que le llamamos el reporte de inflación del BCR. Yo le mandé hace unos días a Sergio para que se lo remita a ustedes por el WhatsApp el reporte de inflación de marzo, que es el último estudio más actualizado que ya recoge un poco el tema de la guerra, obviamente, el tema hace en marzo, ¿no? Hace grosso modo un poco más de un mes y medio, pero ya la guerra tiene casi 2 meses, entonces ya medía impactos. Hay una visión un poco global, un artículo, son breves, ¿eh? 3, 4 páginas, o sea, los pueden leer casi tirados en la cama, como descansando, ¿no? Y el otro artículo es un poco la relación más bilateral Perú-Rusia, Perú-Ucrania en términos de comercio, ¿no? Más allá del comercio, los impactos directos de la relación bilateral no son tan grandes. Rusia no le exporta capital al Perú y viceversa, y Ucrania tampoco al Perú. No quiere decir que los problemas de la economía y de las finanzas internacionales no son, por supuesto, que han afectado a los dos países en conflicto, y al resto del mundo, ¿no? Ustedes ya saben de una serie de sanciones. En unos artículos hay ahí un breve resumen de lo que llamamos, o se le llaman las sanciones que le pone el mundo occidental, Estados Unidos, la Unión Europea, fundamentalmente a Rusia, ¿no? Por supuesto que nos impacta. Y este fenómeno se los explico porque es un poco un corolario de la clase de la semana pasada, que como ustedes saben, tuvimos que apretar el tiempo con la falla técnica que perdimos media hora más el feriado de la primera semana. No hemos tenido todo el tiempo deseado. Pero otro fenómeno que se da paralelo, que es una suerte de consecuencia de la pandemia, es los altos niveles de inflación. En el Perú, a marzo, la inflación de los últimos 12 meses es 6,8 y se espera que pueda ser más alta todavía en abril, llegue hasta el nivel de 8. Europa ya está en 8, Estados Unidos está sobre 8. ¿No? La inflación es el enemigo mayor que hay a los bolsillos, ¿no? De las personas, los individuos, de las familias, del gobierno, de las empresas. ¿No? Con la inflación sube ahí la percepción de que va a seguir subiendo, esa es una percepción psicológica. ¿No? Entonces, la inflación mundial también afecta. Amén de otros problemas, ¿no? Que, por ejemplo, en China hay un rebrote de la pandemia, de la COVID-19, que ha llevado a que la ciudad de Shanghái, que es la ciudad más grande de China, ojo, la más grande de China, cuando digo más grande, la más poblada, es la que, como región, no solo como ciudad, produce el mayor PBI de China. Los mayores puertos de China están en la región de Shanghái. O sea, cerrar Shanghái es como paralelo grueso, cerrar Lima. ¿Ya? Entonces estamos hablando del área. ¿Y qué significaba eso? Que los puertos estén parados, los buques estén parados, el flujo de mercancías está detenido, etcétera. Y eso lleva, entre otros factores, a no solo que se bloquean los flujos comerciales, sino finalmente hay impactos. Al no haber comercio, la producción en Europa como en Estados Unidos se afecta, ¿no? O sea, no tenemos los insumos, no tenemos las partes, los fletes han subido. O sea, un barco de regular tamaño parado un día cuesta $70,000. Alguien lo tiene que pagar, no lo va a pagar la naviera. La naviera puede decir, no es mi responsabilidad que haya puertos bloqueados o no haya mercancía suficiente, etc. ¿No? Entonces, hay un conjunto de factores. En estos dos articulitos, y parece que ahí tengo un tercero, que están en la en los reportes de inflación del Banco Central, o les doy el enlace, que no es fácil, es la página del Banco Central, publicaciones, entran al espacio dentro de publicaciones, al espacio de reporte de inflación, yo les doy la pista cuáles artículos son, en cuál están. Todos los últimos números, el de diciembre y de marzo. ¿No? Tampoco no tiene mucho sentido. Hasta septiembre hubo uno, se pueden leer en los tres tiempos, y darse una idea de cómo está el comercio mundial hoy día de afectado. ¿Ya? Bueno, dejamos de esperar.
no están todos, pero empezamos como hemos dicho, ¿no? Este tema es, vamos a reducir un poquito para, ya, ahí, para que no nos tape la imagen. El tema es de los modelos de comercio exterior. Como les decía ya, y empezamos formalmente, es un tema un poco abstracto. No porque los modelos en sí, como ustedes saben, y empezamos definiendo grosso modo lo que es un modelo, no vamos a entrar en una definición de lo que es un modelo, que las variables, no, eso ya asumo que ustedes lo conocen. Más, en el curso de macro deben haber estudiado modelos también, ¿no? Entonces, no voy a repetir. Pero sí, la idea central para de ahí poder entender los 4 modelos que vamos a mencionar después, ¿ya? ¿Qué es un modelo como idea de partida? Un modelo es una representación simplificada de la realidad. Una definición muy simple, pero muy poderosa, muy potente, porque nos dice prácticamente todo lo que queremos decir cuando hablamos de modelos, ¿ya? ¿Por qué es representación? Porque es una foto de un cierto momento. Uno recoge datos, variables, tiene series estadísticas, a veces incompletas, a veces se alteran las, por ejemplo, para que tengan una idea, ¿no? Uno quiere hacer un modelo de proyecciones de precios, de inflación, por poner un ejemplo. El Instituto de Estadística, y está correcto lo que ha hecho, en diciembre cambió la base de cálculo del índice de precios. El índice de precios con que medimos la inflación, ¿no? Ya no es la del 2009, si no me equivoco, la base 2009, sino es la base de diciembre de 2021. No solo es la base, que uno dice, profe, se encuentran las equivalencias entre una base y otra. No es solo eso, sino que ha cambiado la estructura de cómo se configura el índice. Por ejemplo, en la base antigua eran 8 grupos de productos y después se dividía en subproductos, etcétera, rubros, etcétera. 5 niveles de desagregación. En la última clasificación, que ya así se está midiendo la inflación desde enero en el Perú, son 12 niveles. 12 rubros y con diferentes niveles. ¿Ya? Entonces, esto cambia. Uno dice, la serie que yo tenía de antes ya no se está continuando hoy día, la serie estadística, y viceversa. La serie que estoy construyendo de enero hasta marzo, por ahora, no tiene un pasado, no hay data más antigua. Entonces, decíamos que es una representación, sí, eso es fácil de entender. Pero el primer problema que hay es la data. Supongamos que podemos tener la data, supongamos, ¿verdad? Que no ha cambiado, como en este caso, la base del índice de precios, y por lo tanto, el modelo de cálculo del índice. Supongamos que eso se supere ese problema. Pero es la medición de un momento. Procesa construir un modelo, cuantificarlo, evaluarlo, consistenciarlo y ver sus resultados toma un tiempo. Eso no se hace en 2 días ni en un día. Toma tiempo. Entonces, la data que nos representó un momento dado, cuando yo puedo hacer ciertas, digamos, afirmaciones o obtener ciertas conclusiones o sacar ciertas conclusiones, ya pues quizá la realidad cambió. Por ejemplo, el documento que yo les he mandado también en estos días a través de Sergio sobre estimaciones del comercio exterior, es un documento el más actualizado que hay. A ver, vamos a entenderlo, sobre las perspectivas del comercio internacional en América Latina y el Caribe, pero hecho en diciembre, enero de este año. Por supuesto, no recoge nada del conflicto bélico. Y no es que esté mal el documento o el estudio. Simplemente la realidad cambia. Nadie puede predecir el futuro. ¿Estamos? Nadie pudo predecir o prever, eso de predecir suena a brujos, a prever razonablemente la pandemia, ni la magnitud de la pandemia, ni que iba a durar 2 años. Ustedes acuérdense, cuando empezó la cuarentena el 16 de marzo del 2020, nos dijeron que íbamos a estar en cuarentena por 15 días. ¿Y cuánto tiempo nos pasamos en cuarentena? ¿Mm? Ni ustedes fueron a la universidad, ni yo tampoco, ¿no? Entonces, la realidad cambia. La realidad es dinámica. La foto es de un momento. Incluso uno dice, toma un video. Vamos a hacer una figura muy simple para entenderlo. Un video ya nos recoge el dinamismo de los actores, de la imagen, de la realidad. Pero yo no puedo estar filmando toda la realidad. En algún momento tengo que cortar para evaluarla y analizarla. Entonces, primero, ¿por qué simplificada? El término simplificada es muy, muy potente, ¿ya?
porque las realidades son dinámicas. Las realidades son complejas. Yo puedo construir modelos más complejos, más completos incluso, con mucho más variables, con mucho más data. Puede ser data de 10 años, por ejemplo. No. De repente puedo tener un modelo de data de 30, 40 años. ¿No? Entonces, no solo hay un problema de data, sino hay un problema de las variables que hoy, por ejemplo, yo no calcularía, perdón, yo no tomaría cuáles son las variaciones del índice de precios del carbón, porque en Perú casi ya no se consume carbón a diferencia de hace 40 o 50 años. O de leña, ¿cuánto cuesta la leña? La leña nos puede costar si compramos leña para hacer una parrilla de fin de semana con los amigos, ¿no? Pero antes se cocinaba, todavía en parte de la sierra se cocina con leña, pero en Lima también se cocinaba con leña, ¿no? O sin ir tan atrás, hace 20 años, no más de 20 años posiblemente, muchas familias cocinaban en Lima, y en el Perú en general, con querosene. Hoy día nadie cocina con querosene. No solo, bueno, ya les he explicado, el querosene ya es hoy día un producto prohibitivo porque está muy vinculado al narcotráfico, ¿no? Es un insumo del proceso productivo de la cocaína, ¿no? De la pasta base y finalmente la cocaína. Entonces está restringido, por lo tanto no tenía sentido fabricar cocinas de querosene para que la gente, bajo el supuesto que el queroseno era más barato y menos contaminante, ensuciaba menos que el carbón, por ejemplo. El queroseno sustituyó grosso modo al carbón como fuente energética en el consumo doméstico, y hoy día ni el carbón ni el queroseno están. Entonces, realidad compleja, dinámica, ya hemos dicho, y además no es total, la realidad nunca la podemos conocer totalmente. La realidad no solo es compleja por la cantidad de elementos, sino hay elementos desconocidos. Así como no pudimos tener una visión previsora de la pandemia, tampoco nadie se arriesgaba a decir cómo iba a ser el mundo después de la pandemia. Sabíamos que iba a ser diferente, pero cuán diferente, dónde iban a estar fundamentalmente las grandes diferencias, dónde, entre comillas, las similitudes, qué es lo que podía cambiar más, qué es lo que podía cambiar menos. Por ejemplo, uno de los grandes cambios es el desarrollo de la virtualidad, ¿no? Para trabajos, estudios, etcétera, comunicaciones, ¿no? Pero no conocemos pues todo, ni nunca lo conoceremos. O sea, entonces, representación simplifica la realidad. ¿Por qué le digo todo esto? Para entender no solo los modelos que vamos a hablar, sino entender la lógica del comercio finalmente. ¿Ya? Es bastante complejo, no es simplemente exporto-importo. Bienes, servicios, capitales, etc. Entonces, así como hemos dicho como primera idea básica, que es una realidad o una representación simplificada, hay que tener también presente que cada uno de los modelos, o cada modelo, si ustedes quieren, hace sus supuestos. Parte de la base de la construcción lógica de un modelo, ¿sí?, es los supuestos que yo asumo. Por ejemplo, yo quiero proyectar, supongamos, ¿no? ¿Cuánto va a ser la población peruana jubilada o adulta, ya retirada, que ya no trabaja? No el próximo año, eso es fácil de calcular, sino qué va a pasar aquí a 20, 30 años. ¿No? Uno, porque va a estar afectado por los que nacen hoy día. Dentro de 30 años van a tener 30 años los que nacen hoy día. ¿No? Otro puede decir, no, la tasa de natalidad no es un problema. No, la tasa de mortalidad puede ser el problema. O la tasa de migración. Pero no tiene hoy día ese tanto problema de migración. En los 80 lo teníamos, la cantidad de peruanos que migraban por los problemas de hiperinflación y de terrorismo que hubo en Perú. Muchos peruanos se fueron, ¿no? Pregunten a sus padres o a sus abuelos la famosa anécdota que había en los años 80 y parte de los 90, que decían, todos los peruanos iban por el aeropuerto Jorge Chávez, iban fuera del Perú, sobre todo Estados Unidos. No solo, ¿no? También Chile, Argentina, Italia, España, como principales destinos de la migración peruana. La anécdota medio jocosa, pero muy trágica al mismo tiempo, decía, el último que sale por el aeropuerto que apague la luz. O sea, todos los peruanos iban a ir por el aeropuerto, ¿no? Y el último que saliera del Perú, ¿no?, migrando, que apague la luz, pues ya el aeropuerto no funciona, ya se habían ido todos los peruanos, ¿no? Entonces, ¿qué suponemos cuando hacemos un modelo? ¿Qué suponemos no solo de la realidad actual? Trato de explicar por qué en el Perú la pandemia tuvo ese impacto, por ejemplo, de mortandad.
a diferencia de otros países. En el Perú había más muertos que en Alemania, más del doble. En Alemania no había alrededor de 100.000, acá estamos en 212.000 muertos. Posiblemente el Perú sea el país que ha tenido más muertos por la pandemia por millón de habitantes. Ni Estados Unidos, ni Brasil, e India, que son los tres países donde ha habido más fallecidos por la COVID-19. Si miramos como un ratio de población, ¿no? Fallecidos sobre población, Perú es el mayor del mundo. Entonces, ¿qué supongo yo para construir un modelo? Y al suponer, puedo hacer muchos supuestos, pero nuevamente, ¿cómo los plasmo? ¿Cómo puedo medir esa realidad dado esos supuestos? Entonces, ahí estamos diciendo que es importante tener presente que cada uno de los modelos hace distintos supuestos de la realidad. Por lo que cada uno de los modelos, modelo A, modelo B, modelo C, deja fuera o no considera ciertos aspectos que otros sí los consideran. Entonces, claro, una primera pregunta que uno se puede hacer es decir, bueno, profe, los modelos son mejores o peores en función a qué supuestos tomo. Si yo tomo supuestos bastante realistas, ¿no? Puedo llegar a mejores resultados. Yo supongo que la población peruana va a seguir creciendo, la tasa de natalidad, que se llama, a un porcentaje, perdón, del 1,5, 1,5% al año, más o menos. Y alguien dice, no, el Perú va a crecer a 3%. Bueno, Perú crecía a 3% hace 60 años. En los años 61, creo que arrojó 3,1 la tasa de natalidad. 60 años después ya estamos en 1,5. O sea, la tendencia es a que nacen menos peruanos en términos porcentuales, ¿no? Más peruanos como valor absoluto, sí, pero como valor relativo, no. Entonces, si yo voy a postular que al contrario, para este cálculo de cómo va a ser la población jubilable dentro de 40 años y por lo tanto cuánto es las pensiones, la masa de recursos que la economía tiene que destinar a pagar pensiones, porque eso ya no trabaja, ya no tienen sueldo. Trabajan, reciben un sueldo salario, pero si ya no trabajan, reciben una pensión, alguien la paga. Puede ser la AFP, puede ser la ONP del gobierno, ¿no? De algún lado sale la plata que cobran los pensionistas. Entonces, imagínense la visión diferente entre un modelo y otro. Vamos a ver en comercio exterior, que mejor puede parecer hasta jocoso el primer modelo que mencionamos, pero muy rico en su concepto analítico. Entonces, va a depender mucho de los supuestos que haga, las variables que... Yo puedo tener un modelo muy bueno. Por ejemplo, en la UNI, y le digo por experiencia personal, cuando yo estaba ya casi terminando la carrera, en los años 34, 35, se creó un poco antes un llamado Grupo de Investigación Económica dentro de lo que sería hoy día la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencia Social, la FIEX. En esos tiempos se llamaba Programa Académico de Economía, ¿no? La ley los denominaba así a las facultades de hoy día. Y se creó un grupo de investigación, incluso con apoyo del gobierno holandés, de una universidad holandesa, muy reputada, etcétera, ¿no? Un centro de investigación que se llamó Grupo de Investigación Económica. Y ahí se diseñó un modelo, con la asesoría de holandeses y de algunos peruanos, algunos un poquito mayores que yo, digamos, yo llegué y ya eso existía, ¿no? Y ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque fue un modelo conceptualmente muy bueno, un modelo de integración andina le habían construido, pero planteaba, digamos, la necesidad de trabajar ciertas variables para los cuales no había data, no había estadística. Entonces, ¿de qué servía tener un modelo muy teórico hasta cierto punto? No alejado de la realidad. Las variables que consideraba eran muy certeras, pero simplemente no había estadística para eso. Es como si alguien le preguntara a ustedes, oye, tienes una serie estadística de cuántos peruanos se pasan la luz roja y tienen edad que va de los 20 a los 30 años, los sábados y domingos a partir de la 1 de la mañana. Sabemos que se pasan la luz roja, ¿no? A esas horas ni qué decir, salen de las reuniones sociales. Bueno, hoy día, quizá por la pandemia no. Pero esa data específica, que puede ser muy ilustrativa, ¿no? Los que se pasan la luz roja, uno presume que son los jóvenes porque salen de las reuniones, también los mayores, no solo los jóvenes, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, yo puedo construir un modelo muy, hasta cierto punto muy teórico, en alguna manera abstracto. Puede ser conceptualmente muy correcto, muy apropiado, pero si no hay data, y ustedes mejor que yo lo saben. Entonces, un modelo puede ser mejor que otro, no solo por los supuestos, sino por la existencia de data, la oportunidad de cálculo, o sea,
alguien podría hoy día calcular, hacer modelos de proyecciones de cómo fue la hiperinflación peruana que estalló en julio del 90, nos dan hace 30 años. ¿Cuál es la relevancia de hacer eso? La relevancia podría ser que conocemos mejor lo que pasó en la economía peruana de esos años, ¿no? Los dislocamientos de los sistemas de precios, los desabastecimientos muy grandes. Esto es historia económica, yo no estoy inventando nada, ¿no? Simplemente lo menciono, pues, no es tema de nuestro curso, pero como realidad es muy ejemplificadora de lo que quiero mencionar. Entonces, los modelos, insisto en esto para que entendamos lo que vamos a decir ahora. No es que estos modelos sean buenos o malos, ya no sirvan, sino es la riqueza analítica que hay detrás, ¿ya? Que es lo importante para entender por qué el Perú puede seguir pues exportando cobre, ¿no? Ya lo hemos comentado creo en la clase pasada, si no lo comentaremos más adelante. O sea, si no consume nada de cobre, ¿para qué seguimos produciendo cobre? ¿Y por qué seguimos consumiendo pan de trigo a pesar que producimos el 10% de lo que consumimos? Y nos cuesta ahorita, por la guerra esta, nos ha disparado los precios. Rusia y Ucrania creo que producen cerca de, no sé si en el trigo como el 25% y en otros gramos como el 40% de la oferta mundial. O sea, los dos países en conflicto están golpeando una buena parte de la oferta mundial de granos. Por eso sube el trigo, por eso sube la soya, el maíz, etcétera, de precio. Por otras razones también, pero no podemos negar que esto impacta. Pues. Ucrania tiene el problema de que no tiene por dónde sacar la producción de trigo. ¿No? Está tratando de sacarla por otro lado que no ni le eran económicos antes, ni son fáciles, pero no tienen la infraestructura adecuada. La salida de Ucrania natural era abajo, por la zona de Crimea. ¿No? Pero bueno, ya ese es otro. Se apropió Rusia de eso en el año 2014. Entonces, debe quedar claro que cada uno de los modelos de comercio exterior, y los ha habido muchos, nosotros vamos a mencionar solo 4, ¿no? Deja fuera o no considera distintos supuestos sobre los determinantes de las posibilidades de producción. ¿Por qué lo ligamos a posibilidades de producción? Esto es un poco microeconomía, que lo extendemos a la macroeconomía. Las posibilidades de producción, o lo que se llama la frontera de posibilidades de producción, es lo máximo que puede producir una economía, Perú, con una dotación de recursos. Con la cantidad de peruanos que trabajan, con el capital que tenemos, con la tierra que tenemos, con los minerales que tenemos productivos, no en yacimiento, no enterrado, por eso no está ahí, ¿sí? Con el agua que tenemos. Piensen en el conflicto este último, o sea, no entremos a analizar el conflicto, pero la mina Coajones se paró porque no tenía acceso al agua. Por razones X, las comunidades aledañas decidieron cortar el flujo de agua a la mina de Coajones. No solo afectó a la mina, sino a la población que vive de la mina de Coajones, 5.000 personas. No son 5.000 trabajadores, familiares, trabajadores, etc. Entonces, todos estos recursos nos dan una máxima posibilidad de producir en economía. La tecnología que tenemos. Acá no tenemos pues gran tecnología, ¿no? O tecnologías muy avanzadas. Tenemos una determinada tecnología. O tecnologías, o técnicas, si ustedes quieren, dependiendo pues si hablamos de textiles, de extracción de minerales o refinación de minerales, son tecnologías diferentes. Proceso productivo y tecnología diferente. Y extiéndanlo a todo. Entonces, los modelos de comercio exterior según el modelo que tomemos, pueden dejar fuera o no considerar ciertos supuestos que otros sí los consideran sobre los determinantes de las posibilidades de producción. Por ejemplo, habrá economías que dicen, ¿para qué voy a producir un producto si yo no lo voy a consumir? Otras dirán, ¿para qué voy a exportar, ¿no? Si yo lo puedo consumir acá? Mejor dicho, un momento, para que me entiendan esta segunda posibilidad. Argentina en un momento hace unos años decidió, a pesar, fíjense que los granos de Argentina estaban teniendo un buen nivel de exportación, crecían los volúmenes de producción y además los precios en el mercado internacional del trigo, maíz, sorgo que exporta Argentina, estaban elevados. O sea, Argentina estaba llenándose de plata. Entonces el gobierno argentino dijo, no, ¿por qué se van a llenar de plata los exportadores privados argentinos? Los agricultores, la carne también, los ganaderos argentinos. Dijo, no. Ahora la obligación de ellos, de estos productores, es abastecer el mercado interno argentino. Les prohibió importar, exportar. Es un tema que vamos a ver en el tema 5, que son los instrumentos de la política comercial. ¿No? Entonces, dijo, no, vamos a abastecer el mercado interno. Tuvo sus consecuencias, se verá en su momento. ¿No? Entonces, ¿qué determina esas posibilidades? Las posturas que tomamos frente al comercio exterior, ¿no?
O puedo decir, no, ¿por qué? Si aquí en el Perú produzco, ¿por qué voy a importar? Control de importaciones o prohibición de importaciones. Entonces, los modelos pueden considerar o no todos estos elementos que están determinando las posibilidades de producción. Para que vean una idea, en Argentina, cuando el gobierno dispuso eso que les mencioné, de no exportar y abastecer el mercado interno, a otro precio, no al precio internacional, sino a un precio interno más bajo, los agricultores dijeron, allá muy bien, nosotros, si el gobierno nos prohíbe, ya pues, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que vender al mercado interno. Entonces dejaron de reinvertir. La consecuencia en el tiempo de eso fue qué cosa, que cuando inevitablemente tuvieron que invertir y el gobierno se dio cuenta que inevitablemente tenía que permitir las exportaciones porque comenzó a escasear. Al prohibir exportaciones, ¿qué pasa? No entran dólares. Y si hay escasez de dólares, ¿qué es la consecuencia? El precio del dólar subió. Entonces, cuando el gobierno argentino se dio cuenta que esto, que parecía una buena medida, no lo fue tan buena por las consecuencias que trajo en el mediano y largo plazo, dijo, no, pues ya está bien que sigan exportando. Entonces, de acuerdo a la postura que se tome frente al comercio exterior y la forma en que yo estimo el comportamiento del comercio exterior, ello es afectado y afecta esa frontera de posibilidades. ¿Para qué voy a producir más si no puedo vender fuera? Decían los agricultores argentinos. También produzco menos y vendo en el mercado interno. ¿Para qué voy a dejar de ganar tanto? Me concentro en la demanda interna. Por supuesto, la demanda interna de trigo es más grande que la demanda interna de trigo en Argentina. Y bien raro tener demandas externas mayores que las demandas internas. Los hay casos, ¿no? Hay economías que en un momento han decidido priorizar el abastecimiento del mercado interno. Y una vez que está abastecido, el excedente de producción se exporta. Pero no han sido medidas muy generalizadas ni permanentes en el tiempo. Entonces, para entender bien esta idea, la máxima producción que se puede alcanzar con una dotación determinada de recursos, trabajo, capital, tierra, minerales, agua, energía, etcétera, etcétera, todos los recursos que ustedes se pueden imaginar que tiene una economía, eso nos va a determinar un nivel de producción, un tope, que se le llama en la microeconomía la frontera de la posibilidad de producción. ¿Ya? Y por lo tanto, el comercio exterior está condicionado por esos parámetros, ¿no? Supongamos que uno dice, no, Perú, alguno de ustedes puede decir con razón inicial correcta, no, el Perú tiene un montón de tierra. Sí, pues, pero por ejemplo, dentro de esas miles o millones de hectáreas de tierras están los llanos amazónicos, que no sirven para la agricultura tradicional. ¿Me dejo entender? Si ahondamos más, hablando del factor o el recurso tierra, nos encontramos que las tierras en el Perú no son, ya no hablemos de las tierras amazónicas, hablemos de las tierras costeras, los valles interandinos, etcétera, no son tierras de muy alta calidad, no son tierras de muy alta calidad, y los mismos valles costeros, que adolecen de agua, ¿no? Puede haber buena tierra, pero si no hay agua, la tierra está ahí, y punto, ¿no? El Perú no tiene buena calidad, o sea, me refiero en gran volumen, ¿no? El porcentaje de tierra de gran calidad, nivel uno que se le llama, las tierras, los suelos, ¿no? La técnica, el término correcto es suelos, ¿no? Los suelos son de 8 niveles, de 8 calidades. Nivel uno el mejor y el 8 es casi desértico, ¿no? El Perú del nivel uno tiene muy poco. A diferencia que Argentina, en las pampas argentinas, las llanuras o praderas americanas, las llanuras siberianas, esas sí son tierras de muy buena calidad y por eso producen lo que producen. No es simplemente porque son llanuras o praderas, pueden ser valles también, ¿no? Entonces, con estas ideas pasamos a entrar a analizar o ver dos conceptos, ¿ya? Claves. Ahí vamos a tener un poquito de esfuerzo. Esto también se ha estudiado en gran parte en la microeconomía, pero bueno, lo retomamos. Uno es el concepto llamado del costo de oportunidad o costo de oportunidad y el de la ventaja comparativa. ¿Ya? Si hay alguna cosa que no va a quedar claro, me interrumpen y más, no, no, no se sientan cortos, digamos, ¿no? Sobre todo yo insisto mucho en esto de decirles, quizá ya suena cansancio, decir que esto lo debieron ver y no lo vieron, ¿no? Porque tengo que convencerlos a ustedes de que lo que les he dicho es cierto.
O sea, no tienen que creer. Yo lo que digo no es dogma de fe, ¿no? Este es un comentario entre paréntesis. En realidad, eh, la experiencia me lleva a afirmar eso, que ustedes no tienen por qué creerse, ustedes tienen que convencerse de lo que yo digo, ¿no? Con los argumentos que yo puedo decir. ¿No son argumentos convincentes o suficientes? Cuestión. Entonces, estos dos conceptos, el costo de oportunidad y la ventaja comparativa. Acá vamos a una primera definición para entrar pues, al concepto. No me interesa que dominen el concepto ni que hagan cálculo de esto. No, por ahí no va la cosa. ¿Ya? El costo de oportunidad o costo de oportunidad señala, fíjense, el nivel de producción de un bien que puede obtenerse con los recursos utilizados para la producción de otro bien. Yo puedo tener, y el ejemplo lo voy a llevar por este lado, porque esto está vinculado al primer modelo que veremos en un momento. Supongamos que la economía peruana, o cualquier otra economía del mundo, tiene disponible 10 millones de horas de trabajo. Entre hombres, mujeres, niños, bueno, en el Perú ya está prohibido el trabajo infantil, el trabajo de mujeres dentro de ciertas limitaciones, ¿no? El trabajo del hombre también dentro de ciertas, pero obviamente en el Perú trabajan más hombres que mujeres y por supuesto que niños, ¿no? Sumamos todas las horas que pueden trabajar. Digamos que son 10 millones. Son 100 millones ustedes quieren. Es un cálculo más que todo conceptual. Ya hoy día no se usa el concepto de horas de trabajo como tal, ¿no? Entonces decimos, ¿cuánto puedo producir el bien A? ¿No? Con los recursos utilizados en producir el bien B. Una determinada cantidad del bien B. O sea, yo puedo decir, todos esos recursos que tengo, las 10 millones de horas de trabajo, las puedo utilizar para producir zapatos, todas las 10 millones de horas para producir zapatos, o para producir, y puedo producir 1 millón de zapatos, supongamos, o para producir trigo, y puedo producir 100.000 toneladas de trigo. ¿No? Entonces, si yo uso todos los recursos, las 10 millones de horas hombre, ¿no? Puedo producir 1 millón de pares de zapatos, o, fíjense, o, subrayo la palabra o el vocal, la vocal o 100.000 toneladas de trigo. Con las 10.000 horas yo no puedo producir las dos cosas, no puedo producir ni el millón de toneladas perdón, el millón de pares de zapatos, ni puedo producir también, ¿no? Simultáneamente, las 100.000 toneladas de trigo. ¿Me dejo entender? Entonces, con unos recursos, yo puedo producir esto. Entonces yo digo, el costo de oportunidad, ¿qué me va a decir? Yo puedo producir entonces, si 1 millón de pares de zapatos, nivel de producción de zapatos, se entiende con las 10 millones de horas de trabajo, o las 100.000 toneladas de trigo. Hay una relación entre 100.000 toneladas de trigo y 1 millón de pares de zapatos. Nos quedamos ahí un momento. Pasamos perdón, seguimos. Fíjense, lo importante acá no es si es 100 millones, si tenemos 10 millones o 100 millones, o si producimos 1 millón de pares de zapatos o 100.000 toneladas de trigo. Lo importante acá es caer en la cuenta de que los recursos que tenemos, sean 10 millones de horas o los que fueren, solo se pueden utilizar en la producción de un bien o de otro, pero no para la producción de dos o más bienes. O sea, con esas 10 millones yo puedo producir o uno o la otra cantidad de bienes. Las dos no las puedo producir. Yo puedo producir menos pares de zapatos y una determinada cantidad de zapatos y una determinada cantidad de de toneladas de trigo. Sí, se puede, pero es una combinación. Ya no puedo producir todo lo que quiero de zapatos ni todo lo que quiero de trigo. Esto es lo que nos quiere decir esto. Los recursos solo se pueden utilizar en la producción de un bien o de otro, pero no la producción de dos más bienes al mismo tiempo, simultáneamente. Acá lo importante es lo de simultáneo, claro. Si esos 10 millones por algún arte de magia, cambiaron la ley, nacieron más peruanos, lo que ustedes quieran, o las mujeres decidieron entrar al mercado, se levantó la prohibición de que los niños también trabajen, cosa que sería un absurdo, esas 10 millones se dan en 20. Eso es otra cosa. Ahora el stock de recursos ya no es 10 millones de horas hombres, son 20.
Cambian las reglas. Wow. ¿Ya? Entonces, lo que acá queremos resaltar es que hay un uso alternativo de los recursos en los procesos de producción. ¿Ya? Pasamos a la segunda idea, la ventaja comparativa. La ventaja comparativa es un término que muy usual hoy en los términos del comercio internacional. En los últimos tiempos, las ventajas comparativas se han vuelto ventajas competitivas, es un poco un concepto más dinámico, pero el concepto básico hacía la ventaja comparativa. Nos muestra que un país tiene una ventaja comparativa en la producción, un país A, si ustedes quieren el Perú, país A, tiene ventaja comparativa en la producción de un bien X, por ejemplo, algodón, ¿no? Si el costo de oportunidad en la producción de este bien, o sea, del algodón, costo de oportunidad, en términos de los otros bienes, trigo, o si quieren seguimos zapatos y trigo, vuelvo a decir la idea para no confundir. Un país A tiene ventaja comparativa en la producción de un bien X, por ejemplo, los zapatos. Si el costo de oportunidad en la producción de ese bien, zapatos, el costo de oportunidad de producción de zapatos, en términos de otros bienes, con nuestro ejemplo, el trigo, es inferior en el Perú, en este país, Perú, país A, que en otros países. Supongamos que en el Perú, con todos los recursos que tenemos, podemos producir el millón de pares de zapatos o 100.000 toneladas de trigo. Nos comparamos a otro país, país B, X, B, para no confundir la denominación, país B. Ese país B también puede producir seguramente el millón de pares de zapatos. Pero, y aquí viene la diferencia, si utilizara todos sus recursos, ojo, si utilizara todos sus recursos, produciría el millón de pares de zapatos. Pero resulta que si los utiliza, ya no en zapatos, sino en trigo, puede producir 150.000 o 200.000 ya, para ser más redonda la cosa, 200.000 toneladas de trigo. Entonces, al Perú, con todos sus recursos, puede producir un millón de pares de zapatos y el otro país B también. Ahí estamos igual. No hay ventaja de uno sobre otro. Pero si yo digo, el Perú, supongamos que para ser más fácil, el Perú produce 200.000 y el otro país 100.000. ¿Ya? Si el Perú tendría ventaja comparativa en la producción de trigo, si el costo de oportunidad en la producción de trigo en este país, en el Perú, en términos de otros bienes, zapatos, es inferior en este país de lo que en los otros países. En el ejemplo, Perú produce las 200.000 toneladas de trigo y el otro país 100.000. En términos de zapatos, ¿quién tendría más ventaja comparativa? ¿Perú o el otro país B, digamos Moldavia? Tendría Perú, porque Perú producir 100.000 zapatos le cuesta, sí, 100.000 pares de zapatos le cuesta 200.000 toneladas de trigo. Al otro país, producir ese millón de pares de zapatos le cuesta 100.000. Le cuesta más, porque en el otro caso Perú produce más. Por lo tanto, la relación trigo, fíjense bien, la relación trigo-zapatos en Perú es favorable al Perú porque produce más zapatos con ese mismo estado de recursos medido en función al número de zapatos o pares de zapatos que al otro país. Entonces el Perú tendría ventaja comparativa, ¿no? Ventaja comparativa en producir, ¿qué cosa? Pares de zapatos, ¿no? Si el costo de oportunidad de producir zapatos, ¿no? En términos de otros bienes de trigo, es inferior en el Perú que en el país. Perú tiene una ventaja, le cuesta menos, o dicho de otra manera, utiliza menos horas hombre, como dijimos al principio, en producir ¿qué cosa? Trigo que al otro país. ¿Se dan cuenta? Hay un concepto de costo implícito, el costo de oportunidad. Es fácil entender, no es muy difícil, creo yo, entender que a Perú le costaría menos producir trigo que lo que le cuesta al país B. Dado el stock de recursos y dado el uso alternativo que tiene
de ese trigo. Poco abstracto, sí es un poco abstracto, porque por varias razones. La primera es que ningún país anda pensando entre voy a producir trigo o voy a producir zapatos. Voy a llevar un ejemplo real que ustedes lo deben haber escuchado en los últimos tiempos, un dilema falso que es el Perú debe producir, desarrollar la agricultura o debe desarrollar la producción minera. Es una dicotomía falsa, porque igual acá, o sea, una economía puede decidir producir los dos. La fórmula, el problema se reduce, o la solución se reduce a encontrar la combinación óptima, donde el Perú saca más provecho produciendo los dos, o al final el Perú puede decir, yo no voy a producir nada de productos agropecuarios, no voy a desarrollar mi agricultura. Es una hipótesis, ¿no? No estoy diciendo que eso sea una solución, porque prefiero dedicar a los minerales. U otro podría decir lo contrario, como algunos piensan en el Perú. No, la minería ya no sirve nada, no genera empleo. No, hay que desarrollar la agricultura. ¿Se dan cuenta? Entonces, un país tiene el costo de oportunidad, puede tenerle un bien, en dos bienes, tres bienes en relación a otro país, pero analicemos racionalmente. Muy difícil, casi imposible, diría yo, que un país pueda tener ventaja comparativa en todo. En todo. Ya veremos después cómo se puede construir la ventaja comparativa, que ya se vuelven ventajas competitivas en el tiempo. Lo veremos un poco después. Algo adelantaremos ahora. Yo puedo introducir ciertos elementos para generar más ventaja, o recuperar ventaja, o no perder la ventaja. ¿Me dejo entender? Entonces, ningún país va a decir, yo tengo ventaja en zapatos, yo tengo ventaja en trigo, yo tengo... ¿Cuántos productos produce una economía como la peruana? Pónganse a pensar cuántos productos produce una economía como la brasileña, cuántos produce una economía como la alemana, y sigo aumentando, cuántos produce una economía como la china. O sea, este análisis no lo puede hacer nadie globalmente, es un análisis que se hace a nivel más micro. O sea, como economía, si un país exporta un bien es porque debería exportar ese bien, porque tiene una ventaja de exportarlo, no consumirlo. Esta es una estrategia de desarrollo que algunos países siguieron, sobre todo los países, lo que se llama del sudeste asiático, tipo Corea, Hong Kong, Taiwán, en los años 60, 70, un poquito después. ¿No? Ellos dijeron, nosotros vamos a preferir abastecer el mercado externo porque tenemos una ventaja, ¿no? Y subsidiariamente abastecemos el mercado interno. Ellos privilegiaron, esa fue su lógica. Y les dio éxito, ¿no? Corea, Taiwán, Hong Kong, son economías hoy día, si no de las más desarrolladas del mundo. Corea está entre las 10 economías del mundo, ¿no? Más desarrolladas. Lo vemos porque compramos productos electrónicos, y Samsung, las computadoras, las laptops, compramos electrodomésticos de LG, Samsung y Daewoo y todo eso demás, de Corea, compramos autos coreanos, ¿no? Hyundai y otras marcas, ¿no? Kia, por ejemplo. Había otra marca de EU, pero fue absorbida por una empresa americana, creo que no recuerdo bien cuál de ellas, de las grandes. Lo que quiero decir entonces es que un país puede tener ventaja comparativa en muchos productos. Y esa ventaja la tengo en relación a un país, puedo no tenerla en relación a otro. El Perú puede ser que tenga, no sé, no, el cálculo no lo he hecho, no lo he visto, puede tener ventaja comparativa respecto de Chile en producción de trigo. Pero casi seguro que no la tiene versus Argentina. Por algo Argentina es la potencia mundial en producción de granos, de trigo sobre todo. En un momento la agricultura del trigo argentina, la agricultura argentina de trigo, mejor dicho, era la más competitiva del mundo, la más eficiente, porque no necesitaba subsidios del gobierno, no necesitaba protección de mercado, nada. A diferencia de la economía americana, que produce más que la argentina, pero es una economía que no es competitiva. Lo veremos después, ¿ya? Cuando veamos un poco los mercados, la próxima clase, los mercados de competencia perfecta y perfecta, ¿no? Una economía que produce más y más grande no es competitiva con otra que es algo más chica como la Argentina. No la comparamos con el Perú. Entonces, la ventaja comparativa es un concepto que nos ayuda a explicar
por qué hay economías que se exportan ciertos bienes, por qué hay economías que prefieren no producir ese bien y prefieren importarlo, por ejemplo. ¿Ya? Porque ustedes, no sé si les dije, creo que no, por ejemplo, la economía peruana podría, acá en el Perú podríamos producir autos, sí, electrodomésticos, ¿por qué no producimos? No hay ningún empresario, de repente alguien dice, profe, falta capital, puede ser, ¿no? Pero no es solo un problema de capital, o de ausencia de capital, me refiero, ¿no? De falta de capital, sino hay algo que hace, porque en el Perú, por ejemplo, hoy día casi no se producen lo que llamamos electrodomésticos, refrigeradoras, cocinas, microondas. Bueno, microondas no se producía acá en el Perú. Televisores, radio. Una pregunta, ¿por qué no se fabrican hoy día si hasta los años 90 y hacia atrás, desde los 50, grosso modo, se fabricaban? Los empresarios que fabricaban se murieron y ya no hubo quien continúe. Hay otras razones, o sea, ¿por qué Perú no produce hoy día estos tipos de artefactos? Más fácil para ustedes entender por qué Perú no produce computadoras, por qué no fabrica autos. Claro, alguien me dice, profe, la inversión en autos es muy grande. Sí, puede ser, no vamos a discutir eso, pero la India lo ha hecho. La India fabricó un modelo de auto que se llamaba el Tata, ¿no? A $2.500. Claro, era un auto casi unipersonal, pero pudo entrar al mercado y es un vehículo que usa mucho para el mercado interno. ¿No? Comprar un vehículo eso para, digamos, que el Perú importe, claro, por el costo, cualquiera podría comprar uno de $2.500 y no un Toyota Corolla que cuesta 20.000 o 22.000. Mucho más mercado tendría este vehículo de $2.500. Pero no, pues no lo hemos importado. Perdón, la India decidió hacerlo para su mercado interno. Entonces, la ventaja comparativa la podemos tener, un país o una economía, o un país, si ustedes quieren, como el Perú, puede tener en algunos productos, no lo va a tener en todo. Imposible. Por ejemplo, el Perú tiene tierra, sí, pero no de la calidad de las plantas argentinas. Entonces, si vamos a competir con Argentina, salimos perdiendo, como nos pasa a veces con el fútbol, ¿no? Entonces, el país tiene que ver en qué cosa tiene más o menos ventaja comparada. No va a analizar cada caso, no vamos a hacer este análisis de repente para los arándanos, para las paltas, para el café, para cada producto, y dentro de las paltas los hay de tipos de paltas, entre los mangos hay mangos como el mango Ken que cuesta hasta 12, 13 soles el kilo, perdón, el mango Edward, y el mango Ken que cuesta hasta 4, 5, máximo 6 soles el kilo. Estamos hablando de mangos, pero mira la diferencia de precio, y por lo tanto los mercados pueden ser diferentes, o sea, de repente nos gusta mucho el mango, hoy ya no es temporada, ya pasó un poco de la temporada de verano, digamos, donde abunda el mango, hay todavía, pero ya cada vez menos y por lo tanto se vuelven más costosos relativamente. Este, Seguramente todos quisiéramos comprar los mangos de 13 soles, el Ken, y no el Edward. Perdón, disculpen, me equivoco, no. El Edward es el más caro, el Ken es el más barato. ¿Ya? Eh, el hecho que es más sabroso, seguramente más pulpa, ¿no? Más carnosidad, pulpa, que el segundo, el barato. Pero esa es la realidad, pues ya el consumidor consume todo lo que puede. ¿Ya? Entonces, con estos dos conceptos, nos van a mostrar que hay producción en unos países, en unas economías más eficientes y otras menos eficientes. Perú, si nos comparamos con la Argentina, decididamente somos menos eficientes en producción de trigo. Si nos comparamos con Chile, posiblemente sí. ¿No? Igual, si nos comparamos con el trigo ucraniano o ruso, el trigo americano. Otra cosa ya es el problema de precio. Estamos hablando de la eficiencia. O sea, porque ellos pueden producir, otra cosa ya son los costos. Es un análisis secundario. No secundario en el sentido menos importante, sino es un análisis posterior. Estados Unidos es el mayor productor, pero ¿qué hace que no pueda entrar al mercado a competir? A diferencia de Chile, que sí es el mayor productor de cobre y sí entra a competir. ¿No? ¿Por qué en un caso no puede y en otro caso? Se verá más adelante. Entonces, hay producción más eficiente y producción menos eficiente.
una cosa que puede parecer muy elemental, pero hay que entender un poco qué es lo que extrae. Entonces, si los países, acá hacemos un esfuerzo grande, si los países o las economías, como ustedes quieran ver, eh, se dedicaran cada uno a producir en donde son más eficientes y no se dedican a producir aquellos productos en los que son más ineficientes, entonces, si cada uno un poco sabe en qué es, dónde está su fortaleza, su mayor eficiencia, todos ganaríamos, porque si hay un país, por ejemplo, al margen de la situación actual en Rusia y Ucrania, el trigo ucraniano o el trigo ruso, nos conviene comprar ese trigo pues, porque es a un menor costo de producción, a pesar de que es un commodity, ¿no? O pensemos en otro ejemplo que no sea un commodity, por ejemplo, en autos. Hay países donde los autos tienen un costo más bajo, o sea, yo puedo pensar en un Toyota Corolla, puedo tener al frente un Toyota Corolla japonés, un Toyota Corolla brasileño o un Toyota Corolla mexicano. Sencillamente que no hay Toyota Corolla peruano, ni chileno, ni argentino, ni colombiano, por hablar de Latinoamérica. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Que los tres son más eficientes que nosotros, clarísimo, pero posiblemente Japón sea más eficiente que Brasil y quizá Brasil más que México. ¿No? Entonces, la eficiencia, veremos más adelante todavía, se transforma en una ventaja de precio. Lo veremos en la siguiente clase. Entonces, hay producción más eficiente y producción menos eficiente. Algo que nos puede parecer una verdad de perogrullo, pero hay que encontrarle el fundamento y la razón. ¿Ya? Entonces, si cada uno se aboca a producir en lo que es más eficiente, va a haber ganancias mutuas, pues, porque ¿por qué voy a producir o para qué o por qué tendría que producir el Perú autos si puedo comprar un auto a un menor precio producto de la mayor eficiencia mexicana o brasileña o japonesa? Hablando del ejemplo del auto Corolla, Toyota Corolla. Sería absurdo que acá nos dedicamos a fabricar, no un Toyota Corolla, pues una marca registrada, pero un auto equivalente a un Toyota Corolla, de repente acá nos sale a $40,000. El Toyota Corolla mexicano creo que es el más barato. No digo que sea regalado, pero puede estar, pues, si el japonés está en $22,000, el mexicano podría estar en 20 de repente. Decididamente, que en los dos casos hay más competitividad, me adelanto a un concepto, más ventaja que el otro que producía en Perú que me cuesta 40,000. Bueno, entonces ya no es solo un problema de que no haya empresarios dispuestos a invertir en fabricar autos, sino que hay unos pues que lo hacen más eficiente que otros. Y así podemos sacar ejemplos de todos los productos que consumimos. ¿Que se pueda producir computadoras? Seguramente sí. ¿Podemos producir cocinas? Sí. ¿Podemos producir televisores? Sí. En el Perú se producir televisores. O fabricaban, ¿no? Y así como autos. Y producimos camisas igual que otros países. Y producimos pinturas. Y producimos pasta de dientes. Piensen en todos los productos imaginables. ¿Ya? Entonces, hay producción más eficiente y producción menos eficiente. Y por lo tanto, si cada uno se sesga a producir, o se orienta, mejor dicho, a producir en lo que es más eficiente, la producción que va a ir al mercado, lo veremos en el último modelo, al mercado global, ya no el mercado peruano, sino el mercado mundial, ¿no? Va a ir la producción más eficiente. Por lo tanto, los que adquieren esos productos más eficientes no van a pagar tanto por un producto que es eficiente en relación a otro que fuera más ineficiente. Ya, no tendría mucho sentido que el Perú quiera salir al mercado y exportar vehículos equivalentes a un Toyota Corolla a $40,000 cuando México lo hace a 20,000. ¿Está claro? Entonces hay ganancias mutuas, tanto del que produce eficientemente como el que compra un producto eficiente. Seríamos tontos, ustedes y yo, si compráramos un vehículo a $40,000, ¿no? Si lo puedo conseguir un equivalente a 20,000. Bueno, con estas ideas entramos a ver estos llamados principales modelos. La idea es entender el concepto, ya no pretendemos que se dominen los modelos, porque como veremos, casi los dos, tres primeros modelos
no es que no sean reales, sino que son tan, en alguna manera, tan simples en su formulación, que claro, uno dice, profe, esto no resiste la realidad de día. En cierta forma sí, pero lo importante es nuevamente el análisis que está detrás, ¿ya? Entonces, estos son los más relevantes, no, como digo, no son los únicos. Ya, ahí, ah, decía entonces, el primer modelo, ¿ya? Que llamamos el modelo ricardiano o modelo de Ricardo. Es el apellido en realidad de un señor que se llamó David Ricardo, un economista inglés de fines del siglo XVIII, ¿no? Que hace una postulación conceptual bien interesante, incluso para que vean lo trascendente del análisis de este señor. Él da origen un poco a la llamada teoría del valor del marxismo, toda la corriente marxista de que el valor radica en el factor trabajo y nada más en el trabajo, no en el capital, eso es lo que postula el marxismo, ¿no? Y este señor es en realidad el primero que postula el concepto de la teoría del valor trabajo. No es de Marx ni Engels, sino es este economista. Pero claro, él lo orienta por otro lado, ¿no? Entonces, decimos acá este modelo, el más antiguo, nos dice que la asignación entre los sectores productivos, o sea, entre producir papa, producir trigo, entre extraer carbón, entre sacar agua, etcétera, diferentes sectores productivos, todo lo que ustedes imaginen, de un único recurso productivo, fíjense, ¿eh? Él dice, el único recurso que produce valor es el trabajo y por lo tanto es el único que determina las posibilidades productivas. Él lo que dice es, lo único que importa es el trabajo. En este caso, lo que dijimos al principio, ¿no? Cantidad de horas. No estamos hablando de trabajo eh, más productivo, más eficiente, o con mejor tecnología, o que la tierra es más productiva, o que la tierra tiene abono, o que el agua está disponible, no como nosotros que tenemos que traer el agua de la sierra, ¿no? O sea, el agua con trasvase de los ríos interandinos, y derivarlos a la costa. Todos son derivaciones, como decir. En Europa no, por ejemplo, los ríos riegan las tierras aledañas. Ahí no hay grandes caídas ni hay que hacer trasvase. Un ejemplo, ¿no? Entonces, el agua ya es más fácil, tiene en cierto sentido un costo más barato que acá. En realidad acá pagamos menos por el agua que cuesta en Europa. Lo que pasa es que en Europa le dan su verdadero valor y acá el agua no tiene su verdadero valor. Si el agua se facturara, cualquiera sea el uso, consumo doméstico, industrial, agricultura, se facturara según el costo de producción del agua, como cualquier bien del mercado. Usted compra un producto y van a una tienda y el precio que le dicen es el precio que refleja, paga su costo de producción y tiene su ganancia. ¿Mm? Bueno, en el Perú el agua hoy es más barata, pero posiblemente si el agua se calculara según su costo de producción, en el Perú el agua podría ser más cara que en Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque acá se hacen inversiones para trasvasar agua, todas estas grandes irrigaciones costeras, Chavimó, bueno, Chavimó ya no está terminada, se habla de la primera etapa, Chirapiura, Povechos, San Lorenzo, una muy antigua, y algunas otras más. El valor de esa inversión no se ha recuperado en términos económicos, o sea, no se ha trasvasado, vale la redundancia, su costo de inversión. Como cualquier empresario hace una inversión, tiene que recuperar su inversión. Igualito el Estado, la economía tiene que recuperar, o tendría que haber recuperado el costo de producción, el costo de inversión, perdón, de esas grandes irrigaciones. Por lo tanto, el agua no está pagando ese costo de inversión y por lo tanto el agua no sale barato, ¿no? Entonces, es el más antiguo, como digo, formulado por David Ricardo, y dice que lo único que da valor es el trabajo y el único que determina la posibilidad de producción. Las famosas 10.000 horas que pusimos en nuestro ejemplo. ¿Qué dice en esencia el modelo? Que solo el trabajo genera valor. Como dije hace un momento, no es la calidad de la tierra, la ley de los minerales, la abundancia de agua, la gran tecnología. No. Usted me dice, profe, esto no es real. Y el hoy día no, pero ubiquémonos en el tiempo. O sea, estamos hablando fin del siglo XVIII, o sea, por decir el año 1800, 200 años. No había la máquina a vapor, por supuesto no había producción en serie, no había el motor, ni menos el motor diésel, primero el motor de vapor, digamos, ¿no? No había la producción, no lo que llamarían la producción en serie, que en realidad es un siglo después,
sino la producción, lo mismo, la especialización del trabajo. Antes un campesino hacía su pequeña irrigación, sembraba, cosechaba, por supuesto, hacía sus herramientas, él mismo se autoabastecía, él mismo casi consumía. Hoy día un campesino, el campesino compra sus herramientas. Antes se las fabricaba él mismo. Hasta se fabricaba seguro su ropa. Entonces, acá lo que estamos diciendo es que solo el trabajo que hay en la economía, la cantidad de horas, como dijimos, la cantidad de personas, ¿no?, genera valor. No generan valor, por lo tanto, y no determinan, por lo tanto, los niveles de producción dentro de las posibilidades de producción de una economía. Los recursos naturales, los minerales, el agua, la tecnología, el capital mineral, la cantidad de tierra, eso no genera valor. Eso no determina el nivel, solo el factor trabajo, la abundancia o escasez de mano de obra, vamos a decir en términos de hoy día. Hoy día, obviamente, esta postulación, entre comillas, no aguanta mucho el análisis, diría uno, no, perfecto, no es real. En realidad no es real, pero lo que quiero destacar es lo que voy a decir de momento. En este modelo lo que importa y lo que tanto determina los niveles de producción es el trabajo humano. Y este modelo nos da la idea esencial de la ventaja comparativa, que es lo que dijimos antes. Ejemplo de esto, hoy día vamos a tratar de asimilarlo al hoy día, ¿no? Por ejemplo, países, las exportaciones de los nuevos países exportadores industrializados tipo Corea, Taiwán, Hong Kong, etcétera, y algunos otros después, ¿no? Tailandia, Filipinas, etcétera, han estado exportando a los grandes mercados y a los no tan grandes como el peruano, ¿sí?, porque tuvieron un aumento de productividad. El trabajo se volvió más productivo, más eficiente. ¿Se acuerdan el ejemplo de las 100.000, 200.000 toneladas de trigo de Perú y las 100.000 de Chile, ¿no?, medida en términos de cantidad de zapatos producidos? Igual acá. Cuando Corea comienza a exportar, y antes Japón, pero prefiero llevar al ejemplo de Corea, exporta televisores, es porque finalmente producía los televisores más baratos que lo que se producían en Japón y por supuesto que lo que se producían en Estados Unidos. Y ni qué decir en Europa. Ustedes son jóvenes, pregúntenle a sus padres y no a sus abuelos. Más me inclino a sus abuelos, porque ustedes son veinteañeros a lo más, ¿no? En mi época los televisores que habían no son LG, Samsung, todas las marcas que usted conoce. Yo era joven, porque también lo fui cuando era niño, los televisores tenían marcas que ustedes las van a encontrar en un museo. Marca alemana, Telefunken, así como suena. Marca americana, RCA Victor. Marcas que hoy día ni remotamente existen. Después aparecieron los National, de origen japonés, y una variante que acá pegó mucho en los años 80, los Panasonic, un modelo, digamos, dentro de la marca. Y hoy día, vayan ustedes a cualquier tienda por departamento, Ripley, Saga, Topi, lo que ustedes quieran, y pregunten, ¿tiene usted un televisor National Panasonic? ¿Tiene usted un televisor RCA Victor? Hasta el vendedor le va a mirar, usted está medio mareado, ¿no? O usted está medio loquito, ¿no? Le van a ofrecer un LG, un Samsung, así. ¿Qué les quiero decir con esto? Que estos países comenzaron a fabricar televisores que eran finalmente, obviamente televisores homogéneos, ¿no? Las mismas características, tamaño, pulgadas, etcétera, color, antes todo blanco y negro, hoy día color, similares, productos similares, homogéneos, como se dice en el mercado, ofrecían productos homogéneos, pero a menor costo. Tenían ventaja comparativa. Por eso, primero los japoneses con sus, ahorita no recuerdo las marcas de la época, Toshiba. Yo, por ejemplo, tengo una laptop Toshiba que en realidad me la regaló mi hija, paréntesis, de a quien confianza, vive en Alemania. Es una Toshiba japonesa. Y hasta ahora tiene viva la máquina. Ya tiene como 12 años la máquina. Y funciona perfectamente. Tuve otra posterior italiana que no me acuerdo el nombre, que murió antes de tiempo. O sea, antes que esta más viejita y como el producto antiguo tenía una cierta calidad, ¿no? O sea, este producto Toshiba
entró fuerte el mercado americano y desplazó a los productos americanos. Y después, los productos coreanos, desplazaron a los japoneses. Les voy a contar una anécdota para que me entiendan bien esto. Y pasamos después al segundo modelo. Yo en los años 80, ya en confianza de los cuentos, un amigo que era marino mercante me ofrece regalarme, perdón, rectifico, regalarme no, venderme un televisor. Ellos traían, como marino mercantes, tenían unas liberaciones, o sea, permiso de traer, no se podía traer 50 televisores y hacer negocio, ¿no? Traer algunos productos liberados. Entonces, me ofreció traerme, yo le dije, ya bueno, se lo compré, por supuesto más barato que lo que costaría aquí en el mercado interno, sin lugar a dudas. Lamentablemente al poco tiempo el televisor comenzó a tener fallas. Era un televisor medio, no raro, sino novedoso. No había mucha gente que conociera para poder arreglar. Bueno, me conecté y me encontré con un técnico de la policía, especializado en cuestiones electrónicas. No sé exactamente qué haría en la policía, era un técnico, en realidad no era un policía, ¿no? En resumen, por suerte el amigo cuando me vendió el televisor me dio el plano, todos los circuitos. Bueno, que hoy día no se lo dan a ustedes cuando compran un televisor, pero, ¿no? Bueno, me dio el plano y este señor, como era un buen técnico, comenzó a leer, encontró la falla, por suerte encontró en el mercado acá un pequeño circuito, pero lo más curioso de todo esto no es esta, sino lo que le digo a condición. Él se quedó sorprendido, me dijo, su televisor, ese ingeniero me dice, era japonés, supuestamente. El amigo lo compró en Japón. Supuestamente era un National Panasonic. No, perdón, era un, perdón, no era National, era otra marca que me acabo de Sony Triniton. Una marca que tampoco, vaya usted pregunte por un televisor Sony, tampoco lo encuentra. Bueno, Sony es una marca A1. Dijo, pero lo curioso es que tiene partes, circuitos, partes. De todos los países del Asia, me dijo, había de Filipinas, de Tailandia, de Corea, por supuesto algunas cosas de Japón, y algunos países más, creo que hasta de Singapur. ¿Qué les quiero decir con esto? Que estos países, tipo Corea o Japón, en este caso el ejemplo era de Japón, pero valía para Corea después. El televisor había sido construido no con piezas oriundas del país, no era con piezas japonesas o con piezas coreanas, sino habían buscado lo más barato en todos lados y habían armado el televisor. Por eso era su eficiencia. Habían buscado reducir costos. Por supuesto, bajo tecnología japonesa y después tecnología coreana, sacaban un buen producto. No era hacer una caja de desastre o un baúl desastre donde meto las cosas y ya, y vendo. No, armaron un buen televisor, pero buscando costos. No dijeron, no, yo voy a comprar en Japón, porque como es televisor japonés, yo todas las partes y piezas tienen que ser japonés. No. Ellos no iban por ahí, ellos buscaron la eficiencia. Encontraron que algunas piezas en Corea eran más baratas, otras piezas, perdón, en Tailandia eran más baratas, otras piezas mantenían un mínimo de calidad que buscaban en este caso los japoneses. Les cuento la anécdota para que vayan entendiendo. El modelo de Caro puede parecer un poco muy abstracto, pero nos está mostrando cosas. ¿Verdad? El segundo modelo, el de los factores específicos. Aquí un pequeño salto. Seguimos hablando de un recurso trabajo. El modelo es solo el trabajo, pero ya no se queda en un solo sector, puede desplazarse a varios sectores. O sea, puede estar simultáneamente en varios sectores. ¿Ya? Mientras que existen otros factores de producción específicos para determinados sectores productivos. La tierra era para la agricultura. El agua en su inicio era para la agricultura. El agua potable, el agua, ¿me dejo entender? El agua se usaba para la agricultura en una época, y solo para la agricultura, no para la industria. La industria, la incipiente industria, no demandaba tanta agua. Había el agua potable. La gente consumía el agua del riachuelo, hacía derivaciones de canaletas. El agua potable es muy posterior, cuando aparecen las grandes epidemias. En realidad ahí empieza el tratamiento de las aguas, ¿no? Parece que en París, Londres empieza con grandes epidemias. Especialistas, estudiosos pudieron estudiar y encontraron que el agua era el vehículo por el cual venían las epidemias, ¿no? Entonces se dedicaron a tratar el agua para que el agua no sea el factor transmisor de las epidemias, ¿no? Creo que es un doble uso, ¿no? No solo el agua para el consumo humano directo, sino el agua como un mecanismo no contaminante, o sea, protección de salud, digamos. Entonces, acá hablamos del factor trabajo que se puede desplazar a diferentes sectores. El agua ya no es, el agua era para agricultura, no era para consumo humano.
pero el agua, claro, uno piensa el agua, pensemos en ciudades pequeñas, ubiquémonos nuevamente en el tiempo, ciudades pequeñas, eh, las ciudades se construyen al borde de los ríos, por ejemplo. Lima es un caso, como tantos otros en el mundo, ¿no? Todas las grandes ciudades están cerca a los ríos. ¿No? ¿Qué quiere decir con esto? Entonces, el abastecimiento de agua era casi a costo cero. Finalmente, cuando la ciudad va creciendo, la neta, la economía se va urbanizando, ¿no? Ya producir agua, eh, perdón, no producir agua, sino abastecerse de agua es cada vez más difícil. Los ríos ya no son suficientes, hay que comenzar a trasvasar, comenzar a hacer presas, comenzar a tratar. Los mismos, la explotación minera que aparece en paralelo contamina los ríos. El caso del río Rímac, ¿no? La historia del río Rímac es la historia de la contaminación minera desde las partes altas, no tanto en la parte baja del Rímac, digamos, de Morococho. Ya en Morococho todavía había contaminación, pero digamos, de Chosica Lima, por decir así, el río no ha sido contaminado en forma directa, o sea, no ha habido vertedero minero, sí desagües, ¿no? Los centros poblados que han ido vertían los desechos a los ríos, contaminaban, pero la contaminación inicial de los ríos en el mundo es la contaminación básicamente minera, que se da en las partes altas. Entonces, acá lo que está diciendo este modelo de factores específicos que es, hay otros factores de recursos, como la tierra, el agua, los minerales, el viento, el carbón, petróleo, la lista interminable, capital dinerario. A veces hablo de capital y pongo la palabra dinerario para entender que la tecnología también es un capital, pero hablemos de la tecnología como el know-how y el capital dinerario como decimos que obviamente el billete, ¿no? Es el dinero. ¿Quién tiene dinero para? ¿Quién tiene capital? Lo puede traer como dinero, lo puede traer como tecnología, lo puede traer como máquina, de acuerdo, ¿no? El capital en el sentido amplio, pero acá distinguimos tecnología, podemos, de dinero, dinero, por decir así, el billete, ¿no? El fiduciario, ¿no? ¿No? Que también se utilizan en la producción. Pero acá, nuevamente, este modelo es una pequeña extensión del modelo de Ricardo, que dice, sigue siendo el trabajo el que crea valor. Pero ya no solo en una actividad, sino puede ser en varias actividades. O sea, no solo es la tierra, porque pensemos que, ubíquense Ricardo, fines del siglo perdón, 19, no es el 18, es el 19. ¿No? O sea, digamos, hacer un corte en 1800, hacia atrás, 1780, etc. Máquina de vapor, etc. En esa época, ¿qué es lo que un poco nos preocupa? Que todo está localizado en la tierra, no hay industria. La minería es muy elemental, es minería de carbón. No hay extracción grande de cobre, de hierro. El hierro ha sido un recurso muy utilizado desde la antigüedad, ¿no? El cobre también, pero no tanto en las escalas de hoy día, ¿no? Entonces, en este modelo de factores específicos, perdón, lo que dice es que sigue siendo el factor trabajo o el recurso trabajo el único que genera valor. Pero este factor de producción, trabajo, ahora puede estar ubicado, por lo tanto, produciendo, ¿no? En diferentes actividades. El trabajo también puede producir en la tierra papas, trigo, puede producir minerales por extracción, hierro, cobre, extracción del suelo, digamos, ¿no? Las famosas minas subterráneas que hoy ya son minas de tajo abierto, básicamente. Pero lo relevante es que el trabajo es el único que genera valor en la agricultura o minería. No es la calidad de la tierra, que puede producir más papa o más trigo. ¿No? Es clarísimo en el caso del trigo. Los valles interandinos peruanos que producen trigo no tienen pues la, comillas, productividad, usar un término moderno, ¿no? Que tiene pues la pampa argentina, ¿no? La minería peruana, comparamos la minería de La Bamba, de Altamina o Yanacocha, es una minería mucho más, llamamos, productiva, más eficiente que la minería de, de Toquepala, minas más antiguas, ¿no? Que ya Cobriza mismo, bueno, que ha estado paralizado. Hubo otras minas que en mi época eran minas modernas, como una que se llamó Tintaya en la provincia de Pinar, en el Cusco, en la parte de la Sierra Alta del Cusco, que ya colinda con la Sierra Alta de Arequipa, ¿no? La cordillera de por medio.
¿no? Eran minas modernas, hoy día esas minas, Tintá incluso se cerró, ¿no? Baja productividad, el costo de producción era tan alto que no se cubría con el precio internacional del cobre. Bueno, con los de hoy día de repente sí, pero ha habido años donde el precio de los minerales han estado bajos, bajos, bajos. Entonces, los dueños de la mina, porque fue una mina en su origen estatal, después fue privatizada y los dueños, no recuerdo, creo que ingleses me parece, en un momento decidieron privatizar, cerrarla, porque simplemente los costos de producción no eran cubiertos con los precios internacionales, ¿no? Entonces, en este modelo lo que se está diciendo es que el único que genera valor en la agricultura, en minería o donde fuere, la actividad que fuere, el sector productivo que fuere, es el trabajo. No es la calidad de la tierra, a sabiendas que hay varias calidades, como les he dicho. No es la abundancia o escasez de agua. Acá en el Perú podemos discutir mucho de si hay abundancia o escasez de agua, dependamos cómo lo definimos el concepto de abundancia. Claro, hay agua en la cuenca amazónica, hay agua en la lluvia, de los ríos, sí hay agua, pero utilizable, explotable económicamente, ¿no? En Israel decididamente que no hay agua, ¿no? Es cierto, gran parte del mundo árabe, ¿no? Ustedes perforan el suelo y ahí sale petróleo, ¿no? No sale agua. Y aún así en Israel han hecho un uso altamente eficiente del agua, de los sistemas por goteo, ni siquiera aspersión, por goteo, ¿no? Esta plantita está sembrada a 1 metro de la otra plantita, porque no debe estar ni tan lejos ni tan cerca y debe recibir 4 gotas de agua por minuto. ¿Por qué? Porque el agua es tan escasa, producir agua, aún para regadío, es tan escasa, y ni qué decir para consumo humano, que simplemente tiene un precio y hay que, como cuesta caro, entre comillas, diríamos el agua, entonces hay que valorarla más, tiene un precio más alto. Pero aún así, en este modelo dicen, no, ni la abundancia o escasez de agua, si fuera agricultura, decimos, ni la ley de los minerales, si fuera la minería. Por supuesto, tener una ley alta hace que saque más mineral puro por tonelada minada, es la ley, ¿no? Por supuesto, la minería que ha explotado los yacimientos de superficie se han comido, como se dice, la carnecita, ¿no? Han sacado el mineral de más alta ley. Y el mineral de buena ley, que puede existir, y de hecho existe todavía, está más enterrado. Por eso es tajo abierto, las grandes perforaciones cónicas invertidas, ¿no? O sea, ya no es el tajo abierto. Ya no está. Entonces, ¿sigue siendo el factor trabajo el único factor que crea valor? Sí, pero ahora en diferentes actividades. Ya no solo en la actividad tierra. El tercer modelo, el modelo Hershey-Olin. Este modelo lleva el nombre de dos reputados economistas que cada uno por su lado llegaron a esta formulación conceptual, ¿no? Entonces, después, teórico del comercio nacional le pusieron a esta formulación el modelo de Hershey-Olin, ¿no? Simplemente por tener una denominación. ¿Qué dice este modelo? Que ahora hay múltiples factores de producción. Ya no solo hay uno, que es el trabajo hasta ahora, en los dos anteriores, sino hay varios y que se pueden desplazar. Y acá yo digo, y de hecho así lo hacen en la realidad, se desplazan entre diferentes sectores o ramas de producción. Como decimos, hay múltiples factores de producción: agua, tierra, cobre, la lista es larga. Capital, para las economías que lo tienen. China hoy día, en su época Chile, lo comentamos cuando tenían los fondos de las AFP crecientes, ahora ya no. Exportaban capital y que se trabajaba se traducía esa exportación en que estas economías como Chile, o las AFP chilenas, se compraban gran parte del sistema eléctrico peruano, en Argentina igual. Entonces, múltiples factores de producción: agua, tierra, cobre, tecnología. Acá no tenemos mucha tecnología, por supuesto, este, anchoveta, un recurso abundante, ¿no? Y todos ellos combinados de determinada forma en la llamada función de producción. En este modelo dicen, yo utilizo el agua, la tierra,
La tierra la puede utilizar para hacer papas, perdón, para sembrar, cosechar papas o para espárragos. Y también podrá depender o no de la calidad del suelo. Hay suelos de mejor calidad y otros de menor calidad. Con la tecnología moderna, un suelo de baja calidad se lo puede mejorar y convertir en un suelo de nivel 1, ¿no? Por ejemplo, las pampas de Majes, lo he conocido, ¿no? Yo trabajo hace años, muchas de las tierras de Majes eran arenales, arenales. Entonces hay todo un tratamiento para volver las tierras productivas, pero es una inversión, no es que por arte, no es cuestión de echarle agua, nada más. Entonces, todos estos factores, incluso la tierra, hablamos de calidades, hablamos de usos alternativos, no es lo mismo poner espárragos, o poner cítricos. Hay cosechas como la de papa que puede dar, según la zona, 1 o 2 cosechas año. Bueno, los cítricos demoran 4 o 5 años para dar la primera cosecha. Depende de la abundancia o la multiplicidad de factores de producción, agua. Si necesitamos mucha agua para consumo humano, por ejemplo, hay países como Israel, que claro, cosechan, siembran, pero su principal preocupación por el agua es para el consumo humano. También el industrial, por supuesto, ¿no? Hay industria en Israel, no hay que olvidar. La tierra, calidad de suelo, mejor calidad, decididamente va a tener mayores niveles de productividad. Cobre como un ejemplo de minerales. Y todos ellos combinados, decíamos, de determinada forma en las llamadas funciones de producción. O sea, yo puedo usar el agua para la agricultura, puedo usarla para la industria, puedo usarla para consumo humano o consumo doméstico. La tierra, según, para productos de autoconsumo, perdón, no autoconsumo, consumo interno, o sea, voy a tener tierra y cosechar papas, porque el peruano come mucha papa, o voy a sembrar bastantes tierras con trigo para que los peruanos puedan comer su pan, o podamos comer pan. No es lo mismo, pongamos las tierras a producir papas o trigo, que poner las tierras a producir espárragos. Producimos más espárragos que lo que consumimos, igual que en el café cobre. Nuestro objetivo es el mercado externo. Cuando hablamos papa, no vamos a poner papa porque es un producto básico en la dieta del peruano y no nos importa si queda mucha papa o no para exportar, igual que el azúcar o el arroz. Va a depender para qué uso la tierra, ¿no? Entonces decíamos en las llamadas funciones de producción. Es la combinación de recursos. Volvemos a lo que dijimos casi al inicio de la clase. Pueden determinar los patrones de comercio en la economía. De acuerdo a como yo los utilice, ¿no? La economía va a dedicar va a utilizar las tierras y el agua para una agricultura de autoconsumo, ¿no? Un poco el objetivo, la llamada, pero veremos al final casi justo la llamada segunda reforma agraria que impulsa el gobierno del presidente Castillo, ¿no? Habrá que ver si tiene sentido, o sea, acá lo que obviamos mucho es lo que dijimos en la clase pasada, ¿no? De 1000 cuadraditos, un cuadradito y medio es Perú. ¿Dónde está factor determinante de lo que podría ser el comportamiento de la economía peruana? Afuera, pues. Lo que hagan afuera es lo que va a marcarnos. En algunos aspectos hemos caído en la cuenta correctamente de esta situación, por ejemplo, cuando exportamos minerales. Todos los minerales que exportamos no es porque sobran del consumo interno, sino simplemente se exportan porque hemos encontrado que ahí hay una ventaja comparativa. Entonces, pueden determinar los patrones de comercio en una economía. Claro, o sea, depende pues cómo los usemos, cómo los combinemos. Si tenemos un recurso abundante como la mano de obra, en otros países la mano de obra es el recurso escaso. Pero nuestra economía necesita capital dinerario, como lo tiene. Llamamos, ¿se acuerdan? En algún momento cuando hablamos de la inversión, el ahorro externo, ¿no? Cuenta corriente de la economía. Tiene plata no solo porque acá, un tema que vamos a ver, no me acuerdo, no, la siguiente no, la subsiguiente, dentro de 2 semanas, ¿por qué vienen los capitales extranjeros de Perú? Porque, bueno, no hablo del hoy día, los conflictos propios, sino ¿por qué vienen a invertir en el Perú? Ah, porque los peruanos son buenos, porque los peruanos pobrecitos no tienen empleo.
Por algo vienen los capitales extranjeros, por algo explotan el cobre, etcétera, etcétera. Los demás minerales y algunos otros. Buena parte, por ejemplo, de los productores en el sur chico de Lima, de productos de exportación, no son capitales ya nacionales, son capitales chilenos. Bueno, entonces, todos estos factores determinan los patrones de comercio. Esto significa que si un país, por ejemplo, como el Perú, produce cobre y otro automóvil, México, por ejemplo, esa estructura productiva y económica y su correspondiente nivel de producción determina su patrón y nivel de comercio. Si nosotros nos abocamos, no vamos a tratar de encontrar la razón de por qué el Perú comenzó a producir. El hecho es ese. Hoy día el Perú produce cobre y exporta cobre. México, perdón, México también produce cobre, pero no se la juega por el cobre, por decirlo de alguna manera. Se la juega por la industria automotriz. Y eso va a determinar su estructura de producción, cómo configura su economía, ¿no? Y también cómo configura su comercio. Porque así como el Perú produce bastante cobre más allá de lo que consume y lo exporta, está configurando un poco su patrón exportador. México dijo, no, mi patrón exportador va a ser autos. Entonces, la forma en que un país utiliza sus recursos finalmente, perdón, va a configurar el patrón, esa función de producción y también el tipo de comercio. Hay países, por ejemplo, que en algún momento miraron hacia adentro. Todo era producir para el mercado interno. El ejemplo más claro y cercano que tenemos es Chile. En el año 73, por decisiones políticas, decidieron, no, ya no, miramos al mercado interno. ¿Dónde está el gran mercado? Afuera, el mercado de la economía internacional. Y orientaron todo hacia afuera. Y hay otros países, les pongo el ejemplo de Chile porque es una realidad muy cercana, digamos. Entonces, acá, en este modelo de ejerción, ya la situación es más compleja porque ya voy a ver eficiencias y ventajas comparativas, ya no solo en función al trabajo. Fíjense, China, hasta ahora prácticamente, no digo hasta este año, ni este mes, ni antes o después de la guerra, pero hasta estos tiempos, podría uno, hasta hace 2 o 3 años, quizás tanto la pandemia, para hacer un corte más significativo, China sacaba su ventaja comparativa, ¿cuál era? El costo de su mano de obra. El costo de su mano de obra. Era tan bajo que, para ponerles ejemplos concretos, China, por ejemplo, en un momento exportaba productos, yo lo he visto, y se vendían algunos de esos en supermercados Wong, en supermercados, el otro, Metro, Hipermetro, a menos de un sol. Imaginan el producto más simple que puede ser, palito de fósforo, un termo de plástico, el más elemental que imagínense un termo de plástico, el más simple, el termo de plástico que usa un niño de 2 años para tomar su agua. El más simple, no hablo ni siquiera de un termo que guarda el calor. La marca Termo se llamaba, en realidad no es un calentador. La ventaja china era el costo de la mano de obra. Y anécdotas de estos hay, que no solo era que en China el costo de la mano de obra es bajo, o sea, en China, en el mercado interno o en la economía interna, no. China, por ejemplo, el gobierno chino, a través de una empresa estatal Shougang, compró la mina de cobre, perdón, de hierro, que se llamó Hierro Perú, en Nazca, para los que son del sur chico, conocen un poco quizá la historia mejor que yo, ¿no? Cuando se privatiza en los años 90 las empresas públicas peruanas, el primer gobierno del presidente Fujimori, una de las decisiones fue vender las empresas porque echaban perder. Una de las empresas estatales era Hierro Perú. Su origen fue la estatización de una empresa americana de hierro, que se llamó Marcona Mining, que fue la que en realidad desarrolló ese yacimiento de hierro de cobre, perdón, de yacimiento de hierro de Marcona, en el sur de Ica, ¿no? Antes de llegar a Arequipa, ¿no? Durante muchos años desarrollado por la Marcona Mining, años después desarrollado, se estatiza por Hierro Perú, y en los 90, 92, digamos, se privatiza. ¿Quién la compra? Esta empresa china Shougang, después le cambia el nombre y se llama Shougang.
Cuando los chinos toman el control de la empresa, al tiempo, bueno, como en toda empresa, comienzan a haber conflictos laborales. La gerencia china no quería dar aumentos, porque decía a ellos que los jefes operativos eran ya algunos chinos que habían venido desde China para trabajar. Pero ¿cuál era la razón de que no querían dar aumentos? De que decían los trabajadores chinos que trabajaban acá ganaban igual como si estuvieran en China. No digo que acá les paguen igual como si trabajaran en Estados Unidos, ¿no? Los costos de mano de obra son más altos, ¿no? Sino ganaban tan igual. Entonces decía, como un obrero o un técnico de Shogun va a ganar más que un ingeniero chino. Un ingeniero chino gana lo que la gerencia decía o el gobierno chino finalmente decía que debían ganar. Sueldos bajos. Así fue durante muchos años la estrategia de desarrollo de China. Bajo costo de la mano de obra para hacer sus productos competitivos. ¿Ya? Hoy día eso en China está revaluándose porque ¿qué significa pagar salarios bajos a sus trabajadores? El trabajador va a tener un ingreso bajo. Un ingreso bajo. ¿Se acuerdan de la primera clase cuando hablábamos del PBI por el lado del gasto? Va a demandar menos, va a consumir menos. Y su salario, pongámoslo así en cifras duras, de 1.000 soles, va a demandar en función de 1.000 soles. Pero si su salario es de 3.000 o 4.000 o 5.000 o más que puede ganar un obrero, un minero en La Bamba, o en Antamina, o en Yanacocha, va a consumir en función a 5.000. Ese de 5.000 puede comprarse hasta una casa, puede comprarse quizá hasta un auto, puede mandar quizá a sus hijos a un colegio particular, no será de nivel A, pero por lo menos nivel B o C. A mí no. Entonces, China se ha dado cuenta, este es un comentario al margen, China se ha dado cuenta que pagando salarios bajos no incentiva su demanda interna. Parte del problema de China es que el mercado mundial en alguna manera se ha saturado ya de productos chinos, ¿no? Ustedes piensen, cualquier producto que compran en cualquier lado dice Made in China, ¿no? Los juguetes, productos industriales, ropa, no hablemos de ropa, etcétera. Made in China, made in China. Pero el mercado mundial va a reaccionar. Veremos ese tema de cómo el mercado mundial ha reaccionado a esto China. Es otro tema en realidad. Lo que quiero decir es que China, resumen, está cambiando esa lógica. Porque quiere incentivar su mercado interno. O sea, quiere generar una clase media. Sacar la pobreza no es simplemente decir ya no vas a ser pobre, es darle más ingresos al campesino, al pobre, para que mejore su nivel de vida y pase a ser clase media. Uno de los éxitos de la política china es haber reducido los niveles de pobreza de centenares de millones de chinos y haber construido la clase media más grande que existe en el mundo. No hay clase media más grande que la China. Que alguien me dirá, profe, no es igual a la Noruega, por decir así, sí, Noruega o la americana, sí, es verdad, pero son centenares de millones los que forman parte de la clase media china. No, no son decenas, son centenares de millones. Un cálculo que se hizo en una ocasión, antes de la pandemia, decía que China había logrado sacar a 600 millones de chinos de la pobreza. Los habían metido, por decir así, en la clase media. No en la clase media top, pero ya no eran pobres, eran sectores medios. Pero en fin, ese es un comentario un poco al margen, ¿no? Cómo es el patrón de producción y el patrón de comercio. Y el último, el modelo estándar de comercio, que es, si ustedes quieren, más asimilable hoy día, la realidad de hoy día, y se explica el comportamiento de una economía abierta. Esto es una economía que está integrada al comercio exterior internacional. Es importante entender qué queremos decir con economía abierta. ¿Ya? Ergo lo que llamamos una economía cerrada, ¿no? Una economía abierta es una economía que exporta e importa bienes y servicios, también capitales y tecnología, pero básicamente bienes y servicios, sin limitaciones generales, y que se sujeta a la regla del comercio internacional. O sea, puede parecer una definición muy genérica, no, no, limitaciones generales, limitaciones siempre va a haber, pero el Perú puede exportar cualquier producto, y en el Perú se puede importar cualquier producto. Obviamente, si hablamos de armas, drogas, productos prohibitivos como querosene y algunas cosas,
Obviamente eso tienen unas reglas particulares y no hay economía abierta ni libre comercio ahí. Eso es obvio, ¿no? Y sujeto a la regla del comercio internacional, o sea, sistemas de medición, como ya eso lo veremos más adelante. O sea, hay reglas, ¿no? Pero si las reglas son comunes para todos y todos las cumplen, ¿no? Y todos exportan, importan bajo esas reglas, y tienen las mismas limitaciones, porque, claro, alguien dice, profe, aquí el queroseno es prohibido porque está vinculado al contrato, pero en otro país donde posiblemente no hay producción de droga, ni comercio de droga, narcotráfico, el queroseno puede ser limpio, sí, seguramente, no, ahorita no se me ocurre un país, pero Uruguay posiblemente el queroseno pueda ser el libre comercio, porque no está asociado a una actividad que no existe ya. No digo que no haya narcotráfico, en todas partes lo hay, pero nosotros somos grandes productores y grandes comercializadores, como Colombia, como Bolivia. Entonces, economía abierta es aquella que está integrada a la economía internacional. ¿Sí? Exporta, importa en los dos sentidos. O sea, no solo exporta, sino también tiene que abrir sus puertas, ¿no? A que el otro exporte. O sea, así como exporto, también tengo que importar. Ya dependerá de mi eficiencia, si genero balances positivos, etc. Eso es algo que se verá después. ¿No? Entonces, este modelo está mirando la economía abierta. Ya no es solo la economía interna, imagínense a Ricardo La Tierra, ¿no? Miraba siempre hacia adentro, ¿no? Acá hay que mirar al mundo. Y esto nos hace estar más cerca de la realidad de hoy día, ¿no? ¿Qué significa esto? Que una economía que quiere exportar a todos los mercados del mundo, o algún mercado importante, Estados Unidos, Unión Europea, China, Japón, grandes mercados, ¿no? O mercados particulares para algún producto, por ejemplo, Suiza, el oro, algunos otros países, prendas de vestir de lana de auquénidos, bastante más valiosas que las de algodón, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Un país, una economía que quiere exportar a todos los mercados del mundo, o algún mercado en particular, como los que he mencionado, debe permitir que las exportaciones de todas las economías del resto del mundo, debe permitir que las exportaciones americanas, las exportaciones europeas, las japonesas o las holandesas, debe permitir que las exportaciones de ellos, que son nuestras importaciones, lleguen sin ponerles límites. O sea, yo no le puedo poner trabas al comercio en sentido inverso. O sea, yo pido que a mí me dejen las puertas abiertas para exportar todo lo que yo quiero o puedo. Ah, pero yo sí pongo limitaciones, trabas, eh, para que esas exportaciones de nosotros lleguen a mi mercado. Esto que en teoría suena bonito, ¿no? Conceptualmente, sí, pues todos abren sus puertas. Y entra y sale el que es más eficiente. Gana mercado el que es más competitivo, ¿no? Pero hay economías en donde, por ejemplo, economías grandes, desarrolladas, ¿no? Por ejemplo, Japón. En Japón, la exportación de fruta y algunos productos alimenticios fue muy restringida durante muchos años. Ellos sí nos pedían que nosotros abramos nuestros mercados, maquinarias, muchos japoneses, autos, ni qué decir, ¿no? Pero, si yo quería exportar que paltas, que uva, ahí venían los controles, ya veremos los instrumentos de política monetaria y vemos todas las artimañas que usaban los japoneses para aguantar. Por no hablar de las prohibiciones. Japón tiene prohibido, los japoneses o las empresas japonesas, como quieran, tienen prohibido importar arroz. El arroz es una suerte de bien muy especial en Japón, un producto, no digamos sensible en el sentido, porque el arroz no tiene mucha sensibilidad como tal, como producto, pero el arroz tiene una simbología, es la palabra, en Japón muy grande. Entonces, en Japón no se puede importar pues arroz. Ellos consumen su arroz. Por lo tanto, el Perú o Vietnam, que está en la vereda del frente de Japón, que produce casi el arroz más barato del mundo, no le puede exportar a Japón. A pesar que están ahí a la vereda del frente. Incluso el arroz vietnamita puesto en Lima dicen que es más barato que el arroz que viene de Tocache, o de la CGC La Esperanza Martín, por ejemplo. Sería lógico, ¿no? Dice, a los japoneses les convendría importar pues arroz vietnamita, no es más barato. Obviando nuevamente, productos homogéneos puede ser mejor calidad, peor calidad, ¿no?
hay calidad de arroz, eso lo sabemos, ¿no? En cualquier producto. Entonces, este modelo primero mira al mundo, ¿ya? No mira tanto mis adentros, ¿ya? Yo quiero llegar al mercado mundial con cualquier producto, con cualquier bien o servicio. Obviamente voy a poder penetrar esos mercados si soy más eficiente. Si la fruta peruana es más eficiente, va a penetrar más al mercado chino que la fruta chilena. Y viceversa, si la fruta chilena resulta más mejores precios, calidad, oportunidad de embarque, etcétera, hay una serie de factores que hacen que pueda ser más eficiente, seguramente los chinos van a preferir la fruta chilena. No nos van a preferir porque somos bonitos o porque somos peruanos. El otro va a comprar en función a sus propios intereses, en algún concepto del término, ¿no? Este, China importará fruta peruana porque le parece que es la mejor calidad, depende de mejor precio, mejor oportunidad de abastecimiento, etc. Con todos los problemas hoy día, por ejemplo, perdón, del conflicto de Rusia-Ucrania, que se ha agregado al problema vamos a decir, destrabamiento de la economía mundial post pandemia, porque la economía mundial se paró en el 2020, el 2021, un poquito, ¿no? Pero dentro de la pandemia que creó los problemas de los confinamientos, los sobrecostos de los fletes, la burocratización de los parques, es algo que veremos más adelante, que hoy día se ha vuelto a repetir con el confinamiento de Shanghái, como decíamos en el comentario al principio de la clase. Todos estos factores nos dan un resultado, o sea, la economía mundial, los europeos no nos van a comprar porque, pobrecitos los peruanos tuvieron crisis de pandemia, la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes del mundo. Van a comprar en función a lo que a ellos les convenga. Si lo nuestro es más competitivo que los chilenos, enhorabuena. Y si los chilenos es más competitivos, mala suerte para nosotros. En este modelo, en este contexto de mirar la economía de un país peruana, ya no como hacia adentro, mirarse el ombligo, sino mirar al mundo, a su entorno, ¿qué determina el comercio exterior? ¿O qué podría estar determinando? Sería en realidad la afirmación, ¿no? El comercio según este modelo. Si es el mundo lo determinante, claro, el mundo para el Perú, 1,5 cuadritos de 1.000, no es lo mismo pues que los 200 cuadritos que es la economía americana o los 180 cuadritos que es la China. ¿Te das cuenta? Cantidad de veces que es la economía americana o china que la peruana. Obviamente, el mundo, no solo por el tamaño de los países que hacen comercio, sino también perdón, sino porque el exterior, el mundo internacional para el Perú no es igual al chileno ni qué decir para el americano. Eso es lo que quería un poco ver. Entonces, ¿qué determinaría el comercio exterior según este modelo? Primero, la relación entre la frontera de posibilidad de producción nacional, ¿ya?, y la curva de oferta relativa. El Perú tiene una frontera de posibilidad de producción de cobre. A ver, ya hemos hablado varias veces de este producto especial. Pero hay una oferta mundial de cobre también. Y el 35% de esa oferta es Chile. ¿No? O Rusia es no tengo ahorita la cifra, pero la escuché en la mañana, creo que abastece el 25% mundial del gas del mundo. Oferta. Entonces, nosotros exportamos un poquito de gas, sí. Qatar también exporta gas, Estados Unidos también, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus posibilidades de fronteras de producción. Pero también hay que ver esa oferta relativa de todo el mundo. Yo puedo tener un producto como el espárrago que se puede exportar casi todo el año, porque casi todo el año se puede producir en el Perú. Tenemos un factor determinante sobre esa oferta mundial de espárragos. Porque el mercado mundial no dice, yo esta época no demando mango porque ya no es época de mango. En realidad al consumidor no le interesa si es época o no. Se encuentra en el mercado y si el precio es aceptable, lo compra. Igual, si quisiera fresas, es un producto que es relativamente caro.
¿no? Cuando hay abundancia puede costar hasta 5.50 el kilo. Ya no es temporada, por lo tanto no hay abundancia, aunque hay mercados que producen todo el año, puede costar hasta 13.50, 15 soles el kilo. Pero eso es, no quiero hablar del precio, no quiero hablar de la oferta, de una economía global que es parte de esa oferta. La relación entre los precios relativos y la demanda. Yo puedo decir, sí, digamos con el ejemplo simple de los mangos y de las fresas. ¿No? Que quieren metan los autos también. O sea, bueno, el análisis vale para todos, digamos, ¿no? Un país puede demandar, precisamente en función a la temporalidad, por supuesto al tipo de producto, a la oportunidad del abastecimiento, al precio, por supuesto que al precio. Un ejemplo de esto es cuando yo les mencioné, la semana pasada comentamos un poco lo que había sido el desarrollo del gas peruano, ¿no? Ya no le llamemos industria de la actividad económica del gas, ¿no? Y el gas se desarrolló acá a partir de un esquema inicial de desarrollo que era la exportación de gas a México y México lo volvió a reexportar a California, Estados Unidos. Esa lógica falló porque hubo crisis en California, Estados Unidos, y dejó de ser el mercado. Perú se quedaba con su gas, ¿no? Y se produjo el terremoto el 2011, 2010, 11, ya no recuerdo bien, Fukushima, Japón, y Japón estaba dispuesto a comprar demanda de gas sin importar el precio. Pagó hasta 4 o 5 veces el precio internacional de ese momento del gas, porque como paró todas sus plantas nucleares de generación eléctrica, y dijo, no, como en Fukushima falló, ustedes saben, los reactores de la planta de Fukushima, y dijeron, no, hay mucho río con la planta nuclear hasta que no las revisemos a todas, pero seguimos necesitando energía. Estuvieron dispuestos a comprar gas. Entonces, claro, es un hecho fortuito, pero ¿qué pasa si hubiera sequía? Entonces se afecta la producción agropecuaria en algunos países. De repente, si hay sequía y en la sierra no, los ríos no tienen grandes avenidas de agua, no habría agua suficiente para los sembríos en el sur chico o en el norte chico o en Piura de productos de agroexportación, que mango, frutas, espárragos, hortalizas, etc. Entonces, la demanda mundial, por supuesto, está condicionada a los precios relativos de los productos, ¿no? Si sube mucho el mango Edward, el precio, me voy por el mango Edward, busco el más barato. Pero si no hay grandes brechas, mi demanda se puede mantener estable. El siguiente paso, la determinación del equilibrio mundial entre la oferta y la demanda relativa mundiales. Habíamos hablado de una oferta mundial, también hay una demanda mundial. ¿Cómo interactúa? Hoy día, fíjense, en un momento, un ejemplo, vamos a ver el impacto económico nada más. En la guerra esta lamentable entre Rusia y Ucrania. La primera consecuencia, ¿qué fue? La suba del precio del petróleo, ¿no? Hasta 130. Hoy día está fluctuando así. Entonces uno dice, ¿por qué bajó? ¿No? ¿Por qué bajó tanto? 30%. Porque, pero si hay guerra, el abastecimiento, Europa no le compra, no debería haber bajado. Sí, con esa lógica o hasta ahí, a este nivel del análisis, vale lo que afirmaríamos. Pero ¿qué ha pasado en China ahorita? Que como está parado Shanghái y algunas otras zonas, pero sobre todo Shanghái, que es el gran, creo que la región de Shanghái produce el 20 o 25% del PBI chino. O sea, imagínense, la cuarta parte de la economía china está parada. Entonces, ¿qué está pasando con Shanghái? No demanda petróleo. Los buques están parados, las industrias están paradas, etcétera. Entonces, no hay demanda de petróleo. Entonces, se cayó la demanda. ¿Qué va a pasar con el precio del petróleo si cae la demanda? Se cae el precio. O sea, uno debería esperar razonablemente, o por lo menos en un primer nivel de análisis, que el precio suba. No, pero hay un factor que tiene impacto económico, como es el confinamiento que ha hecho el gobierno chino de Shanghái. Estamos hablando de Shanghái, ¿no? Es como si en paralelo hiciéramos Lima, o en Brasil, el estado de Sao Paulo. El estado de Sao Paulo produce la mitad del PBI de Brasil. Y la ciudad de Sao Paulo, como dice la ciudad de Lima, provincia de Lima,
La ciudad de Sao Paulo produce la cuarta parte del PIB de Brasil. Entonces, imagínense que se lo encierre, se lo confine, como han hecho los chinos o el gobierno chino con Shanghái. Entonces, la oferta y demanda mundiales que cambian, factores previsibles o no previsibles. Los chinos estaban seguros que no iba a haber epidemia, ya no, miren, afecta finalmente el precio. Entonces, les pongo el ejemplo del petróleo para que vean, vale para cualquier otro producto. O sea, muchos productos electrónicos han subido de precio. ¿Por qué? Porque, nuevamente, toda la zona industrial de Shanghái, perdón, un gran ofertante de chips, de microchips, de componentes electrónicos que no pueden ir a Europa. Como veremos más adelante, en un momento, antes de la guerra, cuando comienza un poco a recuperar la economía mundial, los chinos que le dieron un golpe solapado a la economía americana y europea cuando decidieron que toda la industria china de componentes electrónicos no se destinara a la industria automotriz alemana, a la industria de alta tecnología americana, sino la decidieron utilizar para la industria de juguetes. O sea, ellos compraban sus propios chips, ellos demandaban sus propios chips. No abastecieron la demanda alemana o la demanda americana de chips y paralizaron la industria. En un momento tuvieron que frenar la producción de la industria automotriz alemana, los Volkswagen, Mercedes, BMW, las grandes marcas se paralizaron. En Estados Unidos también hubo paralización. ¿Por qué? Porque China decidió reorientar, privilegió un producto como son los componentes electrónicos. Ya abordaremos eso más adelante. Y por último, el efecto en la relación de los términos de intercambio. Si yo veo que tengo un producto con el cual puedo, ya explicamos un poco el concepto de término de intercambio la semana pasada, al exportar un producto puedo ganar y sacarle más ingresos al resto del mundo, ¿no? Es como que yo le estoy sacando al mundo porque subió el precio de cobre, plata, plomo, así, una serie de cosas más, pero el mundo también nos está sacando porque el precio del petróleo subió. Al margen del comentario último de que ha bajado un poco estos días, pero también subió el precio del trigo, el maíz. Ahí sí no, seguimos comprando maíz y trigo. El país no ha dejado de comprar, ¿no? O soya, ¿no? Entonces, también va a ser que si yo veo que en este producto del mercado me permite, ¿no?, sacar provecho, esto es mejorar mi relación de intercambio, yo voy a apostar por ese producto. ¿Por qué los países entonces se quieren industrializar? Hubo un cálculo, con esto terminamos la parte de la clase, estamos en paréntesis ante la práctica, de la prueba de entrada, perdón. Hace años un estudio que no se ha vuelto a hacer, no es difícil, ¿no? Si comparamos cuánto nos cuesta una tonelada de trigo, ¿no?, comprar en el mercado internacional, cuánto cuesta un tractor de determinadas características. Resulta que en el tiempo el tractor ha subido mucho más de precio que lo que ha subido el trigo, a pesar de la coyuntura actual. ¿Qué quiero decir con esto? Que los países que producen tractores nos están sacando más recursos a los países que no producimos tractores y que necesitamos tractores. Perú, por ejemplo, necesita tractores, no los fabrica, los tiene que traer afuera, importante. Claro, el resto del mundo puede necesitar trigo, sí, pero el trigo no le representa a estos países importadores de trigo, caso de Perú también, o cualquier otro, Chile, por ejemplo, no les representa tanto. La extracción de recursos, o sea, Argentina ha ganado con el trigo, sí, pero más ha ganado los países desarrollados, Corea, Taiwán, etcétera, fabricando computadoras. Aunque hoy día uno podría decir una computadora hoy día vale en términos reales menos que hace 20 o 30 años, ¿no? La primera computadora que compré yo fue en el año 82, 83, creo, computadora de escritorio, ¿no? Más o menos para las características primitivas de la época, que ya ni me acuerdo, me costó como $800 de la época. Había que pedir si querían disco duro o no quería disco duro, uno. Les va a dar risa a ustedes, pero así era. Hoy día por $800 tengo una máquina que es N veces mejor que la que yo compré. Pero aún así, sigue siendo un producto que más se ha revalorizado que lo que puede ser el trigo. Bueno, señores, aquí nos quedamos, ¿ya?
según mi máquina son 4 de la tarde, 16 horas. 16:15 nos volvemos a conectar para la prueba de entrada. Como ya les expliqué la vez pasada, en ese momento yo le mando un correo a Sergio Costilla, él se las remite a ustedes, yo la presento en la pantalla, o sea, les pongo acá, ustedes tienen 45 minutos, ya me diremos desde qué momento lo contamos, para contestarla en no más de 2 o 3 páginas. ¿Ya? El nombre, ya sabemos, del archivo, perdón, me lo van a mandar por correo, ya sabemos, al Univirtual y a mi correo personal e institucional. Esta semana ha fallado menos el Univirtual, pero no sé si es gracias a Dios o a qué. Me lo Profesor, mandan por esos 2 correos en PDF. Sí, dos preguntas. La primera, ¿usted prefiere que se le enviemos a su correo personal o al correo uni para que, digamos, uniformizar eso? Y la otra pregunta es si el examen se resuelve en el mismo Word o se hace a mano. sí, 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 en el mismo Word. Ustedes hacen el Word, lo transforman a su PDF y me lo mandan. ¿Ya? Eso sobre lo segundo. Y sobre lo primero, eh, ya le dije el otro día, más vale precavido, como dice el dicho, bueno, hay que ser precavido. Lo- ¿Cómo me lo van? Primero me lo mandan al institucional, después al personal y después al univirtual. ¿Ya? Ok, Yo no profesor. voy a ver el orden en que ustedes lo hagan, pero para asegurarme de que llegue, me lo mandan en ese orden. O sea, ustedes me lo mandan a mí primero, bueno, el mismo correo con copia al personal, y después lo cargan en el univirtual, ¿ya? Para que quede ahí registrado, obviamente. ¿Ya? ¿Está claro la figura? Yo sí soy desconfiado en absoluto. Por eso les pido que lo manden por las 3 vías. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profesor, bien, bien Ya, claro. ya. Entonces, volvemos a precisar la regla de juego sobre las 4:15 en que nos reconectamos. Ya, como le digo, le mandaré a Sergio y él al toque lo rebota, pero ustedes lo tienen en pantalla. Trabajan sobre el Word y si no lo pueden modificar, también es trabajan sobre el Profesor, revés. Sí. sí, solamente mencionar a los chicos que están en el Zoom y que quizás no estén en el grupo de WhatsApp, le estoy dejando el link en el chat Ya. para que se unan. Bueno, sí, sí, todos tienen que integrarse, es una de las reglas de juego, ¿eh? Todos tienen que estar vinculados, nadie juega ahí de líbero, por fuera. Todos tienen que estar amarrados al delegado, pero el delegado es una cierta autoridad del salón. ¿Ya? Él no le va a calificar la nota, pero el delegado es un representante de ustedes ante el profesor y el profesor ante ustedes y finalmente la facultad, el departamento. ¿Ya? Ahí espérense 2 preguntas, no sé, ahí está el link, ya lo mandaste, Sergio. Sí, ya, ok, no hay problema. ¿Ya? Entonces, nos vemos a 4:15. ¿Ya?